Estás escuchando el audiolibro Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, editorial CLC, año 2018. Parte 3. Los ángeles. Capítulo 9. El coro celestial. Rudolf Bultmann fue un estudioso del Nuevo Testamento durante la segunda mitad del siglo XX. Él era reconocido por su análisis crítico de las Escrituras. En un pequeño libro titulado Querigma y Mito, él hacía un llamado a la iglesia para que desmitificara el contenido de la Biblia. Bultmann decía que la Biblia contiene una mezcla de historia y lo que él denominaba mitología, afirmando que la verdad histórica de las Escrituras gira encerrada en una cáscara de mitología primitiva. Por tal razón, aseguraba él, si la humanidad moderna quiere obtener algo de valor de las páginas de la Biblia, es necesario cortar esa cáscara de mitología para llegar al núcleo, el centro de la verdad histórica. En una de sus principales afirmaciones en el libro, Bultmann dijo que nadie que viviera en el siglo XX y sacara provecho de la ciencia moderna, del uso de la electricidad, del consumo de antibióticos de última generación, de escuchar la radio, ver la televisión o encender bombillas incandescentes, puede seguir pensando que el universo fue creado en 3 niveles, teniendo el cielo arriba, el infierno abajo y la tierra en el medio, poblada de ángeles y demonios. Así que, cuando él concluyó su crítica contra el mal llamado contenido mitológico de la Biblia, una parte de sus escritos trató el tema de la apariencia y la actividad de los seres angelicales. Hace muchos años, en el distrito de minería del oeste de Pensilvania, no muy lejos de donde crecí, se presentó un terrible desastre minero. Hombres quedaron atrapados bajo tierra por un par de semanas y se escuchaban unos débiles golpes durante días. La gente esperó con gran expectativa y declinantes esperanzas que alguien pudiera ser rescatado. Finalmente, 2 de los hombres que habían estado atrapados fueron llevados a la superficie en buen estado. El día del rescate, la edición matutina del periódico Pittsburgh Post-Gazette publicó un audaz titular: Mineros rescatados por milagro. La prensa secular no vaciló en decir que la supervivencia de estos hombres, después de todo ese tiempo bajo tierra sin alimento ni agua, había sido un milagro. Sin embargo, el artículo tenía un subtítulo que informaba que esos hombres estaban sufriendo alucinaciones. Estos hombres, tras salir a la superficie y ser entrevistados por los medios, explicaron que habían sobrevivido bajo tierra por tanto tiempo porque un ángel los había ayudado. Los 2 daban fe de esa experiencia. Uno de ellos se hizo ministro y pasó el resto de su vida recorriendo los Estados Unidos, relatando la historia de su rescate y diciendo cómo un ángel lo ayudó. De todas formas, me pareció muy extraña la dicotomía del periódico. Por un lado, atribuían el rescate de esos hombres a la intervención sobrenatural y, por otra parte, descartaban el hecho de que los hombres afirmaran haber contado con la compañía de un ángel, considerándolo una alucinación. La razón para esto es fácil de explicar. Como Bultmann lo indicó, la existencia de los ángeles no hace parte de la cosmovisión moderna. Ellos no hacen parte de la percepción secular de la realidad. La mentalidad moderna descarta la presencia de ángeles, considerándolos como elementos simplemente incidentales dentro del relato bíblico, al punto que llegamos a pensar que lo único verdaderamente importante del mensaje de la Biblia es la esperanza en cuanto al pecado y el amor de Dios. No obstante, cuando llegamos a un texto en las Escrituras que está inundado de elementos sobrenaturales y empapado de milagros, especialmente durante el ministerio y la vida de Jesús mismo, allí también encontramos ángeles. Estando en la universidad, un profesor me asignó la tarea de escribir un ensayo sobre el tema de los ángeles. No recuerdo haber aprendido mucho en esa asignatura, pero algo que sí recuerdo es que busqué referencias a los ángeles en el diccionario teológico del Nuevo Testamento.
y descubrí que la palabra griega ángelos, que se traduce al español como ángel, aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento que el término que traducimos pecado. La palabra ángelos también tiene más presencia en el Nuevo Testamento que la palabra ágape, el cual es el principal término para amor. Cuando hice estos descubrimientos, supe que era algo que no debía ignorar y que no simplemente se restringe al uso de las palabras. Los ángeles hacen parte integral del mensaje bíblico desde la creación misma, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. No solo vemos una ráfaga de actividad angelical concentrada en las páginas del Nuevo Testamento durante la vida de Jesús, sino que los encontramos a lo largo de todo el espectro de la historia de la redención. La palabra ángelos, en su definición más básica, significa mensajero, y hay ocasiones en las que ángelos se refiere a un mensajero humano. Cualquiera que lleve una noticia puede ser llamado ángel, así que debemos hacer algún tipo de distinción entre los seres celestiales que llamamos ángeles y las personas terrenales que participan en la actividad de llevar un mensaje. Sin embargo, cuando las escrituras usan el término ángelos, es casi exclusivamente en referencia a un ser sobrenatural o celestial, no solo a un mensajero terrenal. Cuando examinamos las referencias a ángeles en el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos poner la actividad de ellos en dos posiciones diferentes. En estos puntos hay funciones distintas para los ángeles, pero primero que todo debemos hacer una distinción entre las ubicaciones donde los encontramos, siendo la primera de ellas el reino celestial. Gran parte de lo que dice la Biblia sobre los ángeles no se refiere a su actividad en la tierra, sino a lo que hacen en el cielo. Por esa razón, deseo que miremos algunos de los textos más conocidos que describen la misión celestial de los ángeles. Permítame comenzar con uno de mis textos favoritos de la Biblia, el capítulo 6 del libro de Isaías. Allí encontramos el relato de la visión de Isaías en el templo celestial. El profeta nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 1. Después de dar una corta descripción del Señor en su esplendor de exaltación, el profeta procede a decir: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Versículos 2 al 3 de la Biblia de las Américas. A menudo he enseñado acerca de la santidad de Dios. Escribí un libro sobre el tema, y este es uno de los textos más importantes al respecto, porque aquí tenemos la primera aparición en las Escrituras de lo que es denominado Trisagión, el 3 veces santo, donde ese atributo de Dios es repetido en respuesta antifonal en la presencia inmediata de Dios por parte de los seres angelicales. Lo que los ángeles hacen aquí es adorar a Dios. Es como si ellos fueran el coro celestial celebrando la trascendente majestad del Creador al cantar de su esplendor y decir: Santo, Santo, Santo. La repetición es un método hebreo para hacer énfasis. Es raro encontrar triples repeticiones en las Escrituras, pero hay múltiples instancias en las que hay doble repetición. Cuando nuestro Señor enseñaba y quería indicar algo de especial importancia, Él les decía a sus discípulos: de cierto les digo, o en verdad les digo. Esa repetición era una herramienta para hacer énfasis. Es algo que los judíos usaban con frecuencia, pero solo en raras ocasiones se hacía énfasis en el grado superlativo de mencionarlo 3 veces. Lo encontramos en el discurso del templo proferido por Jeremías, cuando él dijo que la hipocresía del pueblo había llegado a niveles exagerados y ésta lo había condenado. No confiéis en palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor,
Jeremías capítulo 7, versículo 4. Lo encontramos en tono negativo en el libro de Apocalipsis cuando el sonido de las últimas 3 trompetas es precedido por la advertencia de un ángel. ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, segunda parte. Indicando la peor de las manifestaciones de miseria. Y aquí en Isaías 6 vemos la santidad de Dios exaltada al 3er grado. Y quienes los dicen son ángeles, cuya función es ministrar en la presencia de Dios. Me interesa la descripción física de los serafines aquí en Isaías. El texto dice que tienen 6 alas, de las cuales 2 son usadas para volar. Alguien podría decir que las otras 4 serían apéndices inútiles, pero sabemos que Dios hace a sus criaturas aptas para sus respectivos entornos. Al crear a los peces, Él les dio branquias, escamas y aletas porque su entorno es el agua. Cuando hizo las aves, les dio estructuras esqueléticas livianas, además de plumas y alas para que pudieran moverse por el aire. De manera que cuando Dios hizo ángeles para que estuvieran en su misma presencia, Él les dio 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir sus rostros y 2 para cubrir sus pies. Incluso los ángeles, estas criaturas celestiales, al estar en la presencia misma de la trascendente santidad de Dios, deben proteger sus ojos de la gloria de Él porque es muy deslumbrante. En las Escrituras encontramos que la gloria del Señor es cegadora para los ojos de sus criaturas. Incluso Pablo fue cegado por la luz que vio en el camino a Damasco. Ya vimos antes que cuando el libro de Apocalipsis describe a la Nueva Jerusalén, nos dice que allá no hay sol ni luna y que no hay oscuridad porque la ciudad la ilumina la gloria de Dios y del Cordero. Es en medio de este resplandor inmediato e intenso de la gloria divina que los ángeles son llamados a servir con sus cantos de alabanza y adoración. Dios los equipa para proteger sus ojos de la visión celestial que disfrutan constantemente. Permítame decir en este punto que a veces pasamos por alto que el Nuevo Testamento enseña que la adoración de los santos en este mundo implica una trascendencia mística. La comunión de los santos significa que ya no estamos separados de la presencia de Dios, como lo estaba el pueblo de Israel cuando fueron llamados a acercarse al monte Sinaí en el momento en que el Señor bajó a visitarlos y darles su ley. Dios en un principio permitió que Moisés subiera al Sinaí, pero el resto del pueblo tenía prohibido tocar el monte. De lo contrario, serían ejecutados de inmediato. Éxodo capítulo 19. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos nos dice que ya no estamos en esa condición. No nos acercamos a un monte que no se puede tocar con las manos. Ahora ascendemos al santuario celestial, a la Jerusalén celestial, de modo que cuando nos reunimos para adorar, de cierta manera mística, participamos en la presencia inmediata de Dios, en la presencia de Cristo, con la asamblea general de los santos, con los espíritus de hombres justos perfeccionados y de los ángeles. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. De modo que hacemos parte de ese coro cuando nos reunimos para adorar al Señor los domingos por la mañana. Pero esta es la tarea que mantiene ocupados a los serafines día tras día, adorar a Dios en su santuario. También vemos que además de las 2 alas con las que cubren sus rostros, los serafines tienen 2 alas para cubrir sus pies. Esto no tiene una explicación específica en el texto, pero creo que podemos hacer inferencias legítimas partiendo del resto de las escrituras respecto a por qué Dios equipa a los serafines con un par de alas especiales para cubrir sus pies. ¿Recuerda el momento en que Moisés se acerca a la zarza ardiente en el desierto de Madián? Cuando vio que la zarza estaba incendiada pero no se consumía. Él se acercó para mirarla y una voz le habló desde la zarza y le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Éxodo capítulo 3, versículo 5. ¿Qué hacía la tierra santa? No era Moisés el que la santificaba. Ese trozo de propiedad raíz era el lugar donde Dios había descendido a comunicarse con Moisés.
en este evento especial, debido a que la presencia de Dios había santificado ese sitio. Él le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies. ¿Por qué era necesario hacer esto? Si miramos a lo largo de las Escrituras, encontramos que los hombres somos polvo y que tenemos pies de barro. Son nuestros pies los que nos mantienen adheridos a la creación, a la esfera en la que vivimos nuestros días, es decir, la tierra. Somos de la tierra. Por otro lado, los ángeles están en el cielo. Sin embargo, ellos siguen siendo criaturas, y la señal de su condición de seres creados, para ellos y para nosotros, son sus pies. Así que, cuando están en la presencia de Dios, aunque hayan sido creados específicamente para ese fin, no solo cubren sus ojos de la gloria de Dios, sino que cubren su condición de seres creados, al elevarse sobre el trono y cantar constantemente: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Esto fue el capítulo 9. En el próximo capítulo escucharemos las huestes celestiales. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.